Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, descendió del monte Jesús con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya ahora tienen su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la primera lectura que escuchamos el día de hoy, Jeremías nos habla sin rodeos de las dos opciones que tiene todo hombre en este mundo: vida o muerte. El Evangelio nos confirma lo que dice Jeremías, pero además añade un sentido de eternidad. Es decir, el hombre que vive cercano a Dios tendrá vida eterna, y el hombre que vive lejos de Dios tendrá una muerte eterna. Vida o muerte. Y se añaden dos palabras más: pobreza o riqueza.
Estas 4 palabras tienen un sentido muy distinto cuando las vemos con ojos humanos o cuando las vemos con los ojos de Dios. Como una brújula en manos del hombre, con los 4 puntos cardinales, estas 4 palabras nos van llevando por donde cada uno desea caminar. Todo depende del punto en el que nos encontramos y hacia dónde queremos llegar. Nosotros decidimos libremente el rumbo que queremos tomar, pero en la vida del cristiano, la meta no cambia, es el cielo, la vida eterna. Entonces, si sabemos cuál es nuestra meta, debemos ser conscientes de que todo lo que hacemos debe estar impregnado de la presencia de Dios. Cada gesto del cristiano debe reflejar la caridad. Jesús se adentró a nuestro mundo desde el mundo de los pobres. Por eso sabe de qué manera piensan y viven, pero quiere que los pobres abran sus ojos y vean en Él la esperanza de una vida diferente. Tal vez no en este mundo, pero quiere que vivan en la esperanza de una vida eterna. En el Evangelio, al mismo tiempo que proclama bienaventurados a los pobres, a los que tienen hambre y a los que lloran, también se lamenta de aquellos que son ricos, que se hartan de las cosas del mundo y que ríen ahora. Está claro para todos que el Señor no quiere un mundo de sufrimientos, sino al contrario, sabiendo del sufrimiento, con su presencia viene a devolvernos la esperanza. Todas sus palabras, sus gestos y sus milagros se adentraron en el corazón de los que sufrían, de tal manera que hizo posible para ellos un cambio radical en su vida. Sin embargo, muchos que se encontraban alrededor de aquellos que lo recibieron, aun viendo todo lo que hacía y predicaba, rechazaron su presencia, porque cuando el hombre tiene el corazón lleno, no hay espacio para nadie más. Eso es lo que lamenta el Señor, que se llenen de sí mismos, que se harten de sus bienes, que no puedan ver más allá de lo superficial, porque el hombre que vive de la carne es imposible que eleve su alma a la contemplación de lo eterno. ¿Cómo poner algo más en un recipiente que ya está lleno? Es algo imposible. Solo el que es pobre se sabe necesitado de Dios y hace de Dios su única defensa. Podríamos decir entonces que la conversión en la vida del hombre es vaciarnos del mundo y dejar que entre Dios y tome posesión de lo que le pertenece. Porque cuando Dios entra en el hombre, es capaz de sacar o expulsar todo aquello que no proviene de Él, como lo hizo un día con los vendedores. El Señor necesita entrar a nuestro templo interior para expulsar desde dentro todo lo que no es digno de la casa de Dios. Entonces, una vez que hemos dejado entrar al Señor, comienza la purificación. Aquello que estaba muerto vuelve a tener vida, y el árbol seco comienza a dar frutos. Por eso dijimos anteriormente que todas las obras del cristiano deben estar impregnadas de caridad, porque lo que se hace en nombre de Dios siempre lleva como nota distintiva el amor. Así es como vive el alma enamorada de Dios, haciendo el bien a los demás, aunque para hacerlo tenga que morir a sí mismo. Porque cuando Dios toma la posesión del alma, se cae la venda de los ojos, y entonces el hombre puede ver más allá de sí mismo y darse cuenta de que la felicidad plena no está en saciarse a sí mismo, sino en dar de lo que tiene a los demás. El árbol no se come sus propios frutos, sino que los da a los demás. Así debe ser la vida del cristiano, un darse constantemente, como lo hacen los buenos padres con sus hijos, procurando cubrir cada una de sus necesidades, como lo hacen los buenos hijos con sus padres, dejándose guiar y siendo obedientes a la voz de quien tanto los ama, como lo hacen los buenos esposos, buscando morir al propio querer cada día para darle la razón al otro. Este es el gran amor que Dios nos ha mostrado, el amor de cruz, que da sin límites, un amor que se entrega, que nadie lo arrebata porque el que ama libremente entrega su amor. Así lo dijo el Señor: nadie me quita la vida, yo la entrego por amor. Si necesitamos ejemplos de entrega, leamos las obras de los santos o veamos películas de vida de santos. Cuando así lo hacemos,
Dios enciende nuestro corazón en un ardor de deseo de santidad, porque el mismo Espíritu que ha impulsado a tantos hombres y mujeres de todos los tiempos, es el mismo Espíritu que viene como fuego a encender nuestro corazón en el amor a las cosas de Dios. Tomemos pues nuestra brújula en las manos y retomemos el camino, que mientras tenemos vida hay oportunidad de salir adelante, porque el camino que debemos transitar ya lo ha abierto el Señor. Recordemos que no es fácil, que morir duele, que negarse a sí mismo cuesta, pero si es el Señor el que nos lo pide, no tengamos miedo, porque todo es posible para el que cree. Este dolor y sufrimiento es el que al mismo tiempo, al llegar cada noche a la cama, nos hace decirle al Señor en paz: no hemos hecho nada más que lo que teníamos que hacer porque somos siervos inútiles. Estos gestos de humildad nos hacen vivir cerca de Dios, y el que vive cerca de Dios muere cerca del Señor. Y cuando llegue el gran día, será Dios mismo quien nos dirá: venid, benditos de mi Padre. Que nos acompañe la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, para que cada día Cristo crezca y nosotros disminuyamos. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.